Hola, comunidad de Cadena de Libros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de recomendaciones literarias. María José Cadena, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada. Gracias. Estoy como cada semana con Mariana Salas Campbell. Pues para hablar de este librazo que tú metiste a la selección de curaduría de Cadena de Libros y que no solamente tú, sino en el momento en el que dijiste que lo estabas leyendo, muchas chicas de nuestra comunidad igual comenzaron a platicar de él y es un libro que me saboreé poco a poco. O sea, siento que te sumerges tan rápido en la historia que intenté como medir mis tiempos de lectura específicamente para este libro para poder Okay. disfrutarlo y como que darle el espacio a cada cosa que me hacía sentir esta Ujú. lectura. Y lo terminé hace muy poco, ya me quedaban unas páginas y las estaba guardando. Y no me arrepiento porque es un 20 de 10 el instinto de Ashley Odrian, no sé cómo se llama. Odrian. Audrey, ¿no? Audrine, Yo siempre les he dicho Audrey. A lo mejor estoy yo no, equivocadísima. no, no, entonces yo soy inventada. Me quedé, como estoy con el de la hija de Pelicot, me quedé, Te quedaste en Francia. Ah. perdón, me quedé en Francia, de inventadas inventadas. Sí, inventadas. Aquí Este, está, The Push, el instinto de Ashley Odrine. Y fíjate que generalmente, o me gusta hacer como esta dinámica en mi Instagram de tengo unas destacadas donde Ujú. pon tu recomendación y como que se quedan guardados un buen de libros por si alguien no sabe qué leer, en la biografía Me están como encanta. todas las recomendaciones. Y el instinto llegó varias veces y también el instinto llegó varias veces por DM a Ujú. el perfil de Cadena de Libros. Entonces, pues como que yo dije, ¿qué será esto con este libro? Wow. Y wow, a diferencia tuya, yo sí fui una lectora más avasada. Bueno, no sé, como que quería yo como devorar la lectura, no fui tan paciente como tú, y es la primera vez que leo y escucho el mismo libro al mismo, o sea, no de que leo y me acompaña el audio, no, Ajá. no, leo, paro, voy al audiolibro, me pongo el audiolibro para seguir haciendo cosas y que no perderme nada, o sea, me urgía saber qué iba a pasar, básicamente. Ok, ¿y cómo fue esa experiencia de algunos fragmentos escucharlos y otros leerlos? Pues la verdad es que la traducción que encontré en Audible y la narración, ¿no? Estaba súper bien. Además era como de la misma edición del libro, ¿sabes? Como que a veces hay ediciones distintas en el audio y tú tienes, y hay algunas cositas que cambian. En esta era literal leer el libro que yo tenía. Entonces estuvo muy interesante, estuvo muy cool, me acompañó. O sea, tiene que ser un libro que sí te guste mucho, ¿eh? Porque sí Ujú, satura. Sí, es ujú. como, es todo el día con la misma historia y tal, pero yo este libro a mí me encantó, o sea, como que entra en mis favoritos del año. Sí, yo creo que yo también entra en los favoritos del año, sobre todo porque es una historia que hasta el final, la última palabra, todo el tiempo estás bajo este cuestionamiento que se está haciendo la protagonista de la historia de si lo que está viviendo es real o no, o si lo que está pensando es real o no. Y Justamente, y eso es como, no, nunca te lo resuelven, ¿no? O sea, bueno, sí llega un momento en donde tú vas sacando como tus propias conclusiones, pero siempre dudas y me parece que es como un thriller que no hay como este desenlace en donde toda la historia llega a tener sentido, como que todo se queda claro. a tu interpretación de las cosas y esa es una experiencia lectora pues bastante especial. Justo, justo. Les contamos un poco de este libro para que también entren en contexto quienes no lo han leído, porque quienes lo han leído ya saben de lo que estamos hablando, pero Sí. los que no, ahí les va. Esta es una novela que la publicaron en el 2021, o sea, es una novela bastante reciente. Ashley es canadiense, y esta historia, la mayoría de la historia está narrada por Blythe Connor, que sospecha, ojo esto es lo más impactante, Blythe sospecha que su hija, que es una
niña, muy, muy niña, puede ser una asesina en potencia responsable de la muerte de 2 niños pequeños. Y entonces, todo el tiempo tú te estás, o sea, primero que es dificilísimo juzgar a una niña, ¿no? Como que como Claro, lector claro. hay muchas señales y dices, ay, pero porque a mí me daba culpa pensar mal en ese sentido de una Sí. niña, como que estamos acostumbrados a ser más críticos en ese sentido con un adulto. Y entonces, todo el tiempo, tú como lector estás en la disyuntiva de, y en la, como en la duda de que si todas estas sospechas que la verdad están súper bien fundamentadas son ansiedad, posparto, depresión posparto, perdón, o que además, en paralelo, se nos cuenta que Blythe viene de un linaje femenino. Esto es como la cereza al pastel, ¿no? The cherry on top, Ujú. que viene de un linaje femenino en donde las mujeres no han tenido otra opción más que ser madres, pero no existe la vocación. Ni su abuela ni su mamá, ella quiere hacer como ser otra persona, pero esta situación también como lector te va como enclochando de, ¿será ella que tampoco se está armando una historia? Porque en su familia materna hay problemas de salud mental y te lo deja súper claro también en sus viajes a la infancia, ¿no? Claro, y te cuestionas si es en parte una desconexión emocional que esta persona tiene justamente por cómo fue criada y por las experiencias que vivió ella en su infancia con su propia madre y su madre con su madre y la madre de su madre con su madre, o si realmente hay señales de alarma de una menor de edad, que es su hija, que puede dañar a alguien. Al principio de este libro, cuando empieza a cuestionarse sobre si realmente su hija puede dañar a los demás y hacerlo de una manera pues bastante consciente de ello, dentro de la inconsciencia que puede tener una niña o un niño, me recordó mucho a esta película que también está basada en un libro, la de Tenemos que hablar sobre We have to Kevin, talk about Kevin. We Gotta Talk About Kevin, de Tilda Sí. Swinton y Ezra Miller, que es una gran película. Si no la han visto, se las recomendamos muchísimo, pero es una película muy fuerte. O sea, yo la he visto una vez y posiblemente nunca la vuelvo a ver. Me parece que es increíble en todos los aspectos la película, pero es muy fuerte. Sí, todos los Sí. planteamientos que se hacen en esta película me recordó mucho a eso, me hizo sentir muchas cosas que sentí cuando vi esta película, Mm. pero también me hizo pensar en otras cosas muy importantes que se han hablado últimamente en la ciencia, y recuerdo que lo leí en varios libros, entre ellos el libro de Este dolor no es mío, que se puso muy de moda hace todavía unos años, en donde habla de cuando eres pues literal material genético, o sea, dentro del cuerpo de tu madre, cuando tu madre está en el vientre de tu abuela, tu madre a ciertas semanas del embarazo, en el segundo trimestre, ya tiene como ese óvulo que va a fecundarse para que tú seas tú, la persona, un blastocito, luego un embrión, luego un cigoto y así vamos, ¿no? Y un bebé y un ser humano. Entonces, ese material que pues es gran parte de tu ADN, estuvo varios meses, aproximadamente 6 meses dentro del cuerpo de tu abuela. Entonces, en algún momento como que estaban en el mismo cuerpo, o sea, tu abuela embarazada de tu madre o de la persona que te parió, y ese material que ibas a hacer tú en parte estaba también ahí, ¿no? Entonces, como hay muchas cosas que hoy se han estudiado en la ciencia y que sí tienen impacto en el desarrollo epigenético de las personas. Y me recordó mucho también como que esa rama, ¿no? Ese compartir como ciertas características genéticas que van más allá nada más de gestar Sí. y parir, ¿no? Con, por ejemplo, personas como tu abuela materna o la madre de la persona que te parió. Pues me da risa nerviosa Porque porque por distintas circunstancias, como que yo había leído, o sea, yo empecé a ver una serie, me recomendaron que toma como base lo que pasa en Este dolor no es mío. Entonces,
yo leí el libro, pero lo dejé en un punto porque dije, esto es poquito a poquito. Y justamente, pero es algo que hice que nadie sabe, justamente este fin de semana lo retomé en algunos momentos y me llama mucho la atención que estés hablando de eso, porque además volví a él por una situación que viví que me llevó a literal decirme, un momento, porque esto me estresa tanto, este dolor no es mío. E hice todo un trabajo para entender, o bueno, para tratar de entender de dónde venía. O sea, me parece muy Ajá, loco que que lo esté justamente este nombrando. libro y que justamente lo estés nombrando. Sí, qué extraño. Es Bueno, que sí, son cosas, y de hecho aquí, o sea, lo menciona como al principio del libro. O sea, como al principio del libro hay una cita, en el del Instituto de Ashley ujú, Odrien, hay una cita justamente que, o sea, que habla justo como de esta relación. Y me hizo recordar justo eso que leí en Este dolor no es mío, y me hizo recordar como justo como hay tantas cosas que hacemos o sea, que tenemos en nuestra personalidad, pero pueden ser cosas heredadas y sí, pueden ser traumas heredados también. Y como que esta lectura, la del instinto, todo el tiempo me llevaba a ese pensamiento, ¿no? Como, híjole, Bleed no es, o sea, no tiene la culpa de todo lo que le está pasando, ¿no? O sea, ella es también una víctima de su circunstancia y posiblemente Violet, su niña, también, también, obvio. ¿no? Ujú, O sea, no quiero decir más porque siento que es un libro que merece no ser spoileado. O sea, que sí. cada quien como que vaya viviendo esta experiencia por sí mismos, pero a mí sí me dejaba como en tristeza, incomodidad, enojo. Después decía, no manches, tú eres la mamá y tú eres al final, no puedes dejar a tu hija como pues, sufriendo, ¿no? En algunas circunstancias, o sea, con las historias que aparecían, pero luego entiendo a la persona que está haciéndolos, a la adulta, que es una persona también pues muy lastimada por su historia de vida, entonces todo es como este ciclo que no se rompe. Sí, ¿sabes qué? Una cosa que a mí también como que me llamó mucho la atención, que tiene que ver como con también con quién hablar este tipo de cosas y que hay Ujú. una mirada muy patriarcal de la maternidad por parte de la sociedad hacia la protagonista, ¿no? O sea, como que el esposo es este güey que como que literal es el que dice yo ayudo, porque literal él siente que es una ayuda, ¿no? Sí, es un favor. Y no es Ujú. como su obligación. Y él muchas veces nulifica lo como ella se siente, como, sí, es como súper condescendiente, él es Ujú. como, pues yo resuelvo, pero resuelvan, no, o sea, en ningún momento se voltea y le pregunta, oye, ¿tú cómo te sientes? ¿Estás bien? Porque todo el mundo opina sobre la maternidad, pero nadie le pregunta a ella si está bien, ¿no? Y creo que eso pasa mucho, que cuando hay, sobre todo cuando tú en tu hijo, qué frustrante situación, tú ver algo en tu hijo que te causa muchísimo, o sea, te remonta al pasado, estás confundida, como en este caso, o sea, tu hijo es un Kevin, ¿no? Una Violet. O sea, estás viendo comportamientos terribles en tu hijo que dan señales de cosas que no están para nada bien y qué tristeza afrontar eso en una soledad, en una maternidad tan sola, ¿no? Totalmente es una mirada como una crítica a esa mirada tan misógina y patriarcal y las expectativas que ponemos sobre las mujeres para ser madres y cómo tienen que cumplir con ciertos roles y tienen que incluso fingir, ¿no? Dejar a un lado y nulificarse en absoluto para poder cumplir con ese papel y que las personas a su alrededor como que te pongan la estrellita en la frente y muy bien, la gran mamá, ¿no? Pero en realidad tú estás pasando y viviendo muchas cosas que no sientes que hay espacios seguros para compartirlo. Eso Ujú. lamentablemente es una historia que se repite mucho y que creo que el que existan espacios así y libros así y más información, creo que le dan pues esa oportunidad de crear otra narrativa en torno a la maternidad, que creo que dentro de todo esto malo, creo que hoy estamos viviendo quizá un momento mucho más optimista Ujú. por los espacios que hay de mujeres y de compartir sus experiencias en torno a esto. Y también algo
algo que es bien importante es que no todas las mujeres deben de sentirse presionadas por ser madres y a veces por intentar cumplir ciertos roles se presionan tanto por cumplirlo que la maternidad es un compromiso y es una responsabilidad gigante, no me puedo imaginar lo que es, que dura, o sea, no tiene un tiempo definido, pues, o sea, es un rol nuevo en tu vida, hay una persona que surge de ti que al final vas a estar pendiente de, o bueno, en la mayoría de los casos están pendientes para el Mm, resto de sus vidas, ¿no? O sea, hoy yo le marco a mi mamá y le pregunto cosas y así, o sea, y soy una mujer casada de 30 y tantos años viviendo sola y justamente pues, sigo como dependiendo sí. emocionalmente de muchas cosas de mi mamá. Y creo que también es hacer el entendido, al menos en nuestros espacios, de que la maternidad no puede ser una obligación, o sea, es una responsabilidad gigantesca para las personas que deciden asumirla, llena de retos y llena de emociones que se te van a mover sí o sí, o sea, tengas o no un hijo como Kevin o Violet que sean Sí, puede potenciales ser el asesinos. angelito más Ajá, angelito, sí, es igual, es una responsabilidad enorme, y que enorme. no puede haber una manda en nuestra sociedad de que mujer tienes que casarte y tienes que parir. Ujú, ujú. Me parece muy rudo eso. Y justamente es como esta historia de familia en la constelación de la protagonista, ¿no? De que todas las mujeres, por una razón u otra de su familia, se vieron obligadas a ser madres, incluso cuando había severos problemas de salud mental, ¿no? Y lo más interesante es que ella es esta persona de linaje femenino que viene con otra expectativa, porque Blythe no es que no quisiera ser madre, ella quería ser mamá, pero todos estos fantasmas del pasado se le repiten, ¿no? Y la llevan como y esta historia que ella conoce, a tener miedos y tal. O sea, literal es como esa persona de linaje que ella quiere tener otra historia, pero le toca vivir una experiencia o confundirse más bien, ¿no? Con esta experiencia de capaz yo tampoco puedo ser mamá porque ellas no podían, ¿no? Y bueno, aquí la circunstancia también la rebasa con esta niña asesina en potencia, ¿no? Que además, como te la ponen a la niña, es como con un cinismo que es impresionante, pero al mismo tiempo podría ser la mamá, o sea, es que todo el tiempo estás así, o sea, puede ser Blythe, no, Blythe se lo está pensando porque como el papá reacciona así, no, pero luego te escribe el autor algo de la niña y dices, no, esta chamaca no, qué miedo. Y todo el rato estás así. Yo me la pasé así y creo que es la delicia de esta lectura, justo. Claro, y de hecho vamos a tener club sobre el instinto en unos días. Estoy muy emocionada, va a ser el 10 de junio y estoy genuinamente emocionada de poder compartir esto porque pues en el club vamos a poder profundizar un poco más de la historia, de cosas que nos hicieron sentir. A mí realmente me generó mucha tristeza la mayor parte del libro. Mm. O sea, mucha tristeza, como que sentía una compasión por Blythe, la protagonista, pero también sentía un enojo de que sí creo que las personas hoy tendríamos que hablar mucho sobre que al final tener hijos o hijas implica que sí debes de trabajar un poco en ti antes. O sea, no Ujú. puedes aventarte como tan al aventón. O sea, las típicas comentarios de tías y abuelas de, es que no lo pienses tanto, tú hazlo. No, yo no estoy de acuerdo con ello. O sea, creo que aventarte a la maternidad implica pensarlo un poco si así es y te da el tiempo y tu circunstancia de vida para hacerlo. O sea, creo que sí debes de hacer un trabajo en ti previo a maternar. Y esto no lo digo como te van a decir, ¿tú qué? O sea, tú no eres mamá. Yo este año he tenido como todo un proceso en torno a la maternidad, que luego les contaré como más detalles sobre esto. Y sí, o sea, creo que este año particularmente me ha hecho pensar mucho sobre la responsabilidad emocional que viene con gestar y con maternar y con tener hijos. Y creo que mientras más trabajado estés y
como mayor profundidad te hayas metido en tus heridas del pasado, vas a poder como navegar todo este mar que viene a la hora de que estás buscando como expandir tu familia. Sí, es un trabajo interesante. Si tienen chance de hacerlo antes, es lo mejor, ¿no? Como Sí, dice o Majo, o sea, durante. o durante, pero sí es una responsabilidad grande y que uno también trae sus cosas y que creo que también el darte cuenta de esto, de trabajar, como que también entiendas, sanas también un poco tu niño interior, porque Ujú. empiezas a entender un poco como también a tus papás. Claro, imagínate lidiar con esto y esto y esto y no tener con quién hablarlo, ¿no? Más bien lo hizo increíble, ¿sabes? O sea, Sí, como que tienes un poco más de consideración también por las personas que estaban antes de ti, que fueron los encargados, en este caso los papás, abuelos o quien te haya criado, ¿no? De con todas y sus mochilas emocionales, sin tanta información como hay ahora, ¿no? De todas estas cosas que estamos platicando aquí, de fe, esotéricas, lo que tú quieras, hay mil herramientas para poder, psicológico, para poder como hablar de esto y sanarlo. En aquel entonces ni siquiera era aceptado ir a terapia, ¿sabes? Y menos hablar de claro. lo que nosotros hablamos tan natural. Entonces, pues más bien fueron generaciones con muchas mochilas que nunca pudieron descargar. Y justo, me encanta cómo lo pones y cómo lo resumes, de aprendes a ver y sanar igual cosas que pensabas que no necesitabas hacer y lo aprendes a ver con muchísima compasión. O sea, con Ujú. los errores, con los juicios, con las cosas buenas, con las cosas malas. Y creo que ese es el punto, ¿no? Empezar a vernos entre nosotros con muchísima compasión. Y este libro me parece que es un gran ejercicio para ello, porque al menos a mí me hizo sentir muchísima compasión con la protagonista hasta la última letra de este libro que es El Instinto. 10 Sí, de 10. 10 de 10. Es un libro que les va a gustar muchísimo, que te reta como ser humano, como lector, y que bueno, también está muy bien escrito y la autora, o sea, te tiene ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Es un libro que no hay persona que haya empezado que no me haya dicho que ha sido como de que, qué es esto? Y Yes. quieren como seguir enterándose. Así que 10 de junio es el club de lectura de este libro. Incluye guía de lectura, obviamente, este libro se los vamos a mandar en estas semanas. Quienes ya están inscritas, quienes se empiecen a inscribir, les va a empezar a llegar también. Y bueno, va a ser una reunión con cosas nuevas, traemos sorpresitas, traemos cositas nuevas para hacer en el club, para ir como hablando de este libro y detonando la chismecita, así que los esperamos por ahí, va a ser virtual, para quienes apenas nos están escuchando, es un club virtual, así que nos vemos el 10 de junio para hablar de este libro. Este, ¿qué Qué estás leyendo? increíble. Justo te iba a preguntar que qué ¿Ah? estabas leyendo. Yo ya empecé con Y dejé de llamarte papá de Ok. Caroline Darian. Eh, está muy rudo. Es la hija, vamos a platicar de esto la próxima semana, pero ella es la hija de esta mujer, Giselle Pelicot, que durante todo el año pasado se aventó un juicio contra su ex esposo por un caso tremendo de violencia y abuso sexual. Y justo es esta narración de la hija ya mayor. Ella es, Giselle Pelicot tiene 70 y tantos años, ella es una Ujú. mujer ya mayor, también su hija, que se entera y la vida le cambia en la pandemia cuando su mamá le habla para compartirle la información que la policía le acaba de decir, que ella fue abusada durante más de 15 años por su esposo en su propia casa y por personas extrañas que el esposo metía a su casa. Entonces es justo como todo este proceso de Caroline y es un proceso muy doloroso, pero me parece que es de las lecturas más interesantes del año. Es un libro recién publicado que también está en español y que lo estoy Ujú. empezando gracias a ti. Y ya lo vamos a platicar más a fondo. Y no pude aguantarme y usé mi crédito de Audible para el Emily último Henry, libro de Emily Henry. No aguanté, lo sabía. no aguanté el de Great Beautiful Life. ¿Y cómo Great vas? Big Beautiful Life. Está buenísimo. Ok. Está increíble, Gaby, que dijiste que estaba maravilloso. Sí, no quiero decir más,
porque estoy segura que antes de que acabe el año va a estar disponible en español, pero está 10 de 10. Yo ayer arreglé mi closet, limpié mi casa, o sea, yo lo estaba escuchando. Aparte, ya siento un cariño por la narradora, porque los libros de Emily Henry es por la misma narradora. Ujú. Entonces, ya asocio Ya esa son voz. amigas. Ajá, es mi amiga personal. En eso voy. ¿Tú? Órale, uf, yo me metí en 2 lecturas súper intensas. No sé por qué, después de estar como navegando en cosas así. Bueno, terminé un thriller y el que estaba leyendo que les dije la semana pasada que lo amé. Y me metí a ¿Quién mató a Bambi? Está retador el libro, pero quiero seguir, está muy Ujú. interesante. Ya luego les contaré, llevo poquito como para hacerles como mucha historia, ¿no? Y además como es un libro complejo, información de estos que te van dando como info poquito a poquito, todavía no tengo mucho contexto para contarles muy bien, pero ahí vamos. Y arranqué con un audiolibro, así que dije, ay, a ver, y se llama Our Wives Under the Sea. Y se trata de la historia de de unas chicas que son pareja. Una de ellas trabaja como bióloga y se va en un submarino y el submarino tiene un accidente. Y cuando ella regresa a la casa después de ese accidente, la relación es otra. Órale. Y todo como que cambió. Entonces también va lento, pero vi muchos reviews que decían, el inicio cuesta, pero cuando agarra se pone cañón. Entonces, bueno, estoy con esas 2 lecturas, que esta última que les dije también está en español. Ya luego les cuento cómo es que se llama en español, pero buscando sobre la autora y tal, me encontré que los libros están publicados también en el español. Suena muy bien. Ya estamos listas para los estrenos del verano. Obviamente, Emily Henry es uno de los libros más esperados, pero es el libro de Isabel Allende, el de Mi nombre es Emilia Valle, y el libro de Atmósfera de Taylor Jenkins Reid, que está a punto de salir igual. Ah, sí. ¿Y qué otro de verano? Ah, bueno, sí, esos 2 son como los más. Sí, Esperados. Bueno, hay más, obviamente. Y vamos, sí, ahorita sí. Mariana y yo nos estamos enviando muchas listas de las que están sacando para platicar de ello, porque vienen buenos autores Es próximamente. correcto. Y hablando de buenos autores, pues este es el último episodio de mayo, se nos fue volando. Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Ya? sí, ya. Así que les vamos a contar qué viene en junio en Cadena de Libros. Vamos con el que nos acaba de contar Majo de Caroline Darían, que es Y dejé de llamarte papá. Luego vamos con Ocean Drunk con En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Ese es uno de mis libros preferidos de mi vida. Mm, así que luego les contamos, en el Sí. episodio les contamos la historia de cómo llegó este libro acá, que está bien padre. Luego vamos a reírnos un ratito y a descontracturar porque venimos intensos, para ir a El descontento de Beatriz Serrano, que es una gozada. Ese libro. Ya quiero empezarlo. Me acuerdo y me Y te vuelve a ríes. dar risa. Sí, yo creo que lo voy a volver a escuchar porque amé. Qué Y maravilla. luego vamos con Philippa Perry, el libro que necesitas leer para no perder la cabeza, que lo trajo María José a la mesa, obviamente. Y, güey, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué? Nunca me había pasado eso. El día que me dijiste lo compré. Dije, ay, Ajá. pues lo quiero físico. Y lo compré y estaba barato y no sé qué. Lo compré. Me llegaron 2 libros. Órale. La Universa de que aquí va. Reforzando. Ajá. Sí, un Vamos a paquete y los pensar. 2 en un paquete. Y yo, Vamos a pensar qué vamos a hacer con ese libro extra. sí, güey. ¿Y sabes por qué dije, será un workbook? Como que dije, a lo mejor compré que decía libro y workbook o es el mismo libro. Rarísimo, sí. Gracias, Mm, Amazon Universal. exacto. Bueno, algo tenía que dar el Jeff Bezos, ¿no? Algo, sí. Por favor. Y les tenemos una de las tantas sorpresas que vienen para el podcast. Una de ellas es que decidimos que nos gusta tanto grabar que no vamos a hacer un break de verano y vamos a seguir con los episodios en este verano porque Eh, vienen muchos libros sí. y no nos va a dar tiempo de todos para Y, el 2025. y la selección de julio ya más o menos está armada y no Ya. saben lo bella que está quedando, ¿no? Nos falta un detallito ahí. Y como les prometimos, no tenemos para darles muchos detalles, pero sí les dejamos una fechita. 16 de agosto, anótenlo en su calendario, es sábado. Ahí pónganle un asterisco.
que les vamos a contar de algo que va a suceder ese día. Va a ser Y presencial. hasta así, ese día hasta se me pegó un nudo en la garganta. Ujú. Va a ser presencial, así que pónganlo en su calendario y les vamos a compartir más. Si quieren compartirnos sus libros del verano para completar nuestra lista de julio, nos encantaría que nos enviaran esto para que justo lo hagamos en comunidad. Porque de verdad, estábamos platicando Mariana y yo y fue, ¿para qué? ¿Para qué dejamos de dar 4 libros más cuando tenemos listas y seguimos haciendo esta curaduría? Entonces, qué mejor seguirlo compartiendo en comunidad. Entonces, nos vemos en la próxima semana iniciando con correcto. junio. ¡Qué emoción! Gracias, Qué Mae. emoción. Gracias. Bye. Bye.